Estimados alumnos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Y bueno, en nuestra clase 2 vamos a platicar acerca de los estándares de la evaluación. Y fíjense cómo en esta primera diapositiva les puse como que dos fotografías. La semana pasada platicábamos mucho, más que fotografías, imágenes, acerca del miedo que nos da la evaluación, ¿no? Y aquí está una maestra, justo dice, oye, evaluación, los alumnos con muchísimo miedo, uno incluso huyendo al más puro estilo del Chapo Guzmán en sus mejores tiempos. Y el otro es un cuadro que dice, apostamos por un sistema de evaluación de 5 estrellas. Entonces está dentro de nosotros el poder generar estándares de evaluación que vayan más relacionados hacia un sistema de evaluación y no hacia un terror a la evaluación. Bueno, para que nosotros podamos hacer esta parte de evaluar y de generar un estándar, tenemos que saber primero qué es un indicador. Más adelante yo les voy a explicar con más detalle cómo se generan indicadores en instituciones educativas, pero sí es necesario introducirlos en este tema. Un indicador es una manifestación, en primer lugar, o la primera característica es que debe tener rasgos observables. O sea, tiene que ser observable. Observable lo tenemos que ver todos. De un rasgo o una característica. De uno o más variables de interés. Susceptible de evaluación, la cual proporciona información que puede ser cualitativa o cuantitativa acerca de dicha característica. Entonces, en este sentido, un indicador puede ser que la clase pasada les platicaba, 90% de los alumnos con eficiencia terminal, 8.5 de calificación promedio y titulados en menos de 2 años. Es observable, sí, porque lo estoy pudiendo ver, es una variable de interés, es susceptible de evaluación porque estoy sabiendo qué porcentaje de alumnos y finalmente al darles yo ese porcentaje y el decir en menos de 2 años es una evaluación cuantitativa. Algo cualitativo que podría ser que yo le agregara que a este estándar, además de que sea el 90% de los estudiantes, que hayan aprendido a hacer un plan de evaluación o un portafolio de evidencias con tales características, ¿no? Lo cualitativo tiene que ver con las características. Entonces, Cardoso afirma que un indicador es la asignación de un valor numérico, lo que yo les decía, que nos permite establecer lo que se va a evaluar y de ahí van a surgir estándares y normas. En la evaluación educativa surgen primero los indicadores y de ahí puedo sacar estándares y por supuesto de los estándares puedo sacar las normas de evaluación. Entonces existen 3 tipos de estándares. Tenemos los estándares relativos. ¿Qué dice de los estándares relativos? Que el nivel de comparación lo determina un grupo de referencia. Entonces, ese grupo de referencia, si yo hablara de las universidades, me regreso al ejemplo de los CIES. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos platicando de organismos que hacen evaluaciones de instituciones educativas? Y entonces ellos tienen una serie de estándares de comparación. Este es el estándar ideal y esto es lo que tienes tú. El nivel alcanzado por un grupo con características similares que no ha recibido ningún programa. Puede ser el nivel alcanzado por un grupo con características similares que ha recibido un programa alternativo o el nivel considerado normal o normativo para una población a la que pertenece el grupo que ha recibido el programa. El que yo les estoy diciendo de los CIES entraría dentro del número 3. Es el nivel considerado normal o normativo para una población, para una institución educativa, en este caso de educación superior, al que pertenece el programa. Pero si ustedes piensan en estos dos, los podríamos probar incluso en un salón de clases. O sea, yo podría tener 2 grupos. Un grupo en donde les dé completamente el programa o lo que se tiene que hacer para generar un indicador. Y otro grupo en donde yo les dé el programa pero de manera alternativa, por ejemplo, el programa a través de un sistema virtual como estamos haciendo ahora.
Y entonces pueda yo comparar quién aprendió más, si tienen las mismas características. Aprendió más mi grupo Maggie 24, al cual le di yo la clase completamente presencial, o aprendió más mi grupo Maggie 25, que por condiciones en este sentido tuvieron que aprender a través de una plataforma virtual. Eso sería relativo. Nuestro segundo tipo de estándar es absoluto. Se determina a priori por el nivel de resultados que se consideran idóneos, los que se establecen en relación con las necesidades por satisfacer, y el objeto, por supuesto, es calificado como bueno cuando consigue los objetivos, siendo irrelevante la comparación con otro. Es el típico caso cuando alguien me dice, es que, no ustedes, ¿no? Pero en otros niveles educativos, probablemente en educación superior, en la licenciatura, a veces me dicen, es que mi compañero sacó 10 y yo considero que trabajó menos que yo que saqué 9. Entonces, en este caso, a ver, yo determino el estándar y con este estándar idóneo se establece la relación de las necesidades por satisfacer. Entonces, yo te puedo decir, bueno, cuando consigues los objetivos. Realmente la comparación con otra persona no es importante, con otra persona u otro objeto, en este caso no es importante, a diferencia del anterior que estábamos hablando. En este caso de los estándares absolutos, pues tiene mucho que ver con lo que yo determine como bueno o malo o regular. Y el otro estándar es el estándar de progreso. Se parte de una situación inicial y se considera un éxito el haber reducido de forma significativa el nivel inicial de la necesidad del problema. Ahora que surgieron estos movimientos sociales de algunos compañeros universitarios, pues todos decíamos, lo que pasa es que los cambios no se pueden de la noche a la mañana. Muchas veces tenemos que generar un progreso. Entonces, en 3 meses se va a evaluar qué progreso ha tenido esta serie de peticiones que se están haciendo. Partimos de una situación inicial y después de eso vamos a ir viendo cómo se reduce de forma significativa el problema inicial y vamos resolviendo las situaciones. Muy bien. El segundo tema del que vamos a hablar hoy es las etapas del proceso evaluativo. Es un tema que de manera muy general tocamos la clase pasada. Hoy lo vamos a abordar un poco más de cerca. A ver, en este caso ustedes pueden observar que las etapas de evaluación tenemos aquí 4. Obviamente hay diferentes autores y todos son muy válidos. Estoy explicándoles el que a mí me pareció más sencillo. Entonces, primero dice, delimitación de la finalidad y del objetivo de evaluación. Dentro de las etapas de la evaluación, primero yo tengo que tener claro para qué quiero evaluar y qué quiero evaluar. ¿Estamos todos de acuerdo? Si yo no sé para qué quiero evaluar y yo nada más mando a evaluar a lo loco, entonces estoy generando un problema. ¿Cuál es el motivo por el que quiero evaluar? Y segundo, ¿qué es lo que quiero evaluar? ¿A quién quiero evaluar? ¿Cuál es mi objeto de evaluación? El 2 habla de la planeación de la evaluación, que como lo vamos a ver en este momento, la evaluación necesita determinarse a partir de en dónde estamos y hacia dónde vamos a ir. Después tenemos una recolección, análisis e interpretación de los datos. Y finalmente tenemos una elaboración del informe final y una discusión de los resultados. Entonces nosotros vamos a ver que hay una delimitación de la finalidad y del objeto de la evaluación, el paso 1. Lo que yo les decía consiste en definir cuál es mi propósito de evaluación y describir mi objeto, precisar qué desea evaluarse, de la conformidad o de la totalidad de los elementos que hacen un hecho educativo. Nosotros en Organización de Instituciones Educativas hablábamos de los actores educativos. El hecho educativo, como lo vamos a ver, no solamente son los alumnos, no solamente son los maestros, no solamente es la institución. El hecho educativo lo formamos todos, incluso la sociedad, incluso los padres de familia. Las políticas públicas. Para los propósitos de las normas constituyen un programa, un proyecto o un material de instrucción. Ahora aquí les puse algo que quisiera que analicemos. Dice, la evaluación es un proceso y no un suceso. ¿Qué es para ustedes esto?
Piénsenlo muy bien. La evaluación no se da nada más porque sí. La evaluación no es el final. La evaluación siempre va a ser un proceso, un medio y nunca un fin. La evaluación nos permite un crecimiento, pero no es lo que determina mi crecimiento. Dentro de este mismo primer punto de la delimitación de la finalidad y del objeto de evaluación dice, por lo tanto, los aspectos que hay que mencionar sobre los objetos son, tengo que conocer muy bien, muy claramente de mi institución educativa el origen y los objetivos, hacia dónde van esos objetivos, o sea, el perfil de los destinatarios, en este caso, perfil del estudiante, pero obviamente fíjense, en los programas educativos como yo primero tengo un perfil del participante o del futuro estudiante y después tengo un perfil de los egresados. Necesito también mencionar que el personal de la institución educativa puede ser objeto de evaluación. ¿Qué actividades son las más importantes? Y además de determinar los criterios de evaluación, se tienen que determinar, fíjense bien, para que yo pueda hacer un programa de evaluación en una institución educativa, tengo que determinar las fuentes de información. Como ya sabemos, puede haber fuentes internas y fuentes externas. Fuentes internas. ¿Cuáles son los datos estadísticos de los cortes generacionales que nosotros tenemos? ¿Cuál es el promedio de cada estudiante de la generación 2020? ¿Cuál es el promedio de titulación de los alumnos de la generación 2018? Esos son internos. Y tenemos externos. La media nacional de titulación en posgrado es de tanto, ¿no? Estamos más o menos en un 60%, según los últimos datos que yo he leído. Los instrumentos, obviamente tengo que saber, ya que supe el origen y objetivos, a quién va dirigido, el personal que puedo yo utilizar para evaluar, cuáles son las actividades, cuáles son los criterios, yo tengo que saber cuáles van a ser mis instrumentos de evaluación. Como sabemos, podemos tener una variedad de instrumentos de evaluación. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un examen, voy a hacer una autoevaluación, voy a hacer una guía de observación, voy a hacer una entrevista a profundidad, voy a hacer un quiz a los estudiantes, voy a hacer un análisis del clima de la organización educativa respecto a los recursos humanos, voy a hacer un inventario. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a evaluar? Ese es mi instrumento de evaluación. Entre otros miles, portafolios de evidencias, evaluación por competencias, etc. Y el modelo de evaluación que se van a emplear. Justo en la lectura 1, que es la que va a platicar Carlita, si no me equivoco, ella nos va a hablar acerca de los modelos de evaluación y de los periodos de evaluación. Entonces, la planeación de la evaluación. Cuando nosotros hablamos de la evaluación, hablamos de disponer, o sea, este ya sería el segundo paso, hablamos de disponer o preparar los medios y recursos que van a conducir al alcance de los objetivos planteados. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo como objetivo verificar la evaluación en un año, ok, tengo que preparar medios y recursos para poderme evaluar. En esta etapa se va a requerir construir un marco de referencia que guíe y oriente el proceso, y a partir de ese marco de referencia tendríamos que hacer una comparación entre lo que tenemos y lo que deseamos alcanzar. Entonces, fíjense que muchas veces la evaluación debe partir en primer lugar de una autoevaluación. O sea, nosotros tenemos un marco de referencia y de ahí veo de lo ideal en dónde estamos nosotros. Los marcos pueden ser históricos, que se refiere a la evolución del objeto o a sus antecedentes. Pueden ser jurídicos, que son disposiciones legales. O sea, yo puedo saber, por ejemplo, si mi marco de referencia son los estatutos universitarios, en qué sentido yo los estoy cumpliendo y hasta qué porcentaje. Y el marco puede ser político, en donde hablo o me guío por las actividades evaluativas orientadas hacia mejorar o hacia transformar.
El marco de comparación sería el último marco en el que se obtienen los resultados o los estándares relativos, absolutos o de progreso, que es lo que hablábamos al principio. Después tenemos el paso 3, que sería recolectar, analizar e interpretar los datos. ¿Qué implica esto? Bueno, implica la puesta en marcha de la fase anterior, o sea, la fase de planeación. Yo debo iniciar ya con una selección y elaboración de instrumentos de evaluación y en ese momento yo tengo que decir cuándo voy a hacer esa recolección de datos, qué día, qué fecha, en qué horario, cuántas semanas, quiénes lo van a hacer. Después de eso tengo que determinar cuál va a ser mi equipo que va a analizar o que va a interpretar esos datos. Los datos cuantitativos, como ustedes saben, ¿qué es lo que están verificando? Bueno, están verificando cuestiones de números y se pueden organizar mediante gráficas, porcentajes, medidas estadísticas centrales y de dispersión. Y también puedo tener datos cualitativos, los cuales no por ser cualitativos son menos valiosos. En ocasiones en la investigación científica decimos es que es un dato cualitativo. No, el dato cualitativo nos puede dar un contexto de la educación general. Entonces puede ser muy importante y acuérdense que esos se sistematizan en mapas o redes conceptuales porque estamos hablando de evaluar características. El cuarto paso es la elaboración de un informe final y obviamente la difusión de resultados. De nada nos sirve evaluar si nosotros no difundimos entre los interesados y entre las personas que pueden mejorar continuamente la institución educativa ese resultado. Entonces, el informe debe presentar conclusiones y brindar sugerencias. Y aquí tienen una actividad, ojo con esto, porque esto lo vamos a ver mañana en nuestra clase virtual. Ya tenemos un montón de cosas que hacer en la clase virtual. Mi propuesta, pues ojalá que sí pueda durar la hora, pero a lo mejor dura un poquitito más, ¿eh? La actividad es buscar un informe de evaluación de instituciones educativas. Como tal, lo pueden poner en un buscador de internet y me dicen qué se encontraron, cómo son esos informes. Yo les voy a presentar un informe también y me van a decir en qué se parecen, en qué no, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de los informes que vayamos presentando. Entonces, esto lo tienen que tener listo en su computadora para mañana. Vamos a hablar ahora, como tercer tema del día de hoy, en los métodos de evaluación. Y para eso les puse una imagen de la metaevaluación docente. Dentro de las lecturas vamos a entender qué es esto. Pero ¿por qué les puse esta imagen? Porque para los métodos de evaluación en la actualidad ya no solamente evaluamos a los estudiantes, sino también a los profesores. En el caso de las instituciones de educación superior, evaluamos a la universidad, o sea, cómo está la mejora en la docencia en general. A los gestores, que pueden ser todo el personal administrativo, directivo, e incluso si nos vamos hacia al nivel político, pues los secretarios de educación y qué porcentaje de dinero se manda para diferentes cosas. Y además nosotros nos debemos a una sociedad. La sociedad invierte mucho en la educación de las personas, entonces tenemos que rendir cuentas. Y por eso surge un método bien bonito de evaluación que se llama el método holístico. Holístico quiere decir es que es un conjunto de muchas partes. Entonces, en el método holístico, la evaluación puede estar orientada hacia el perfeccionamiento. Y dice aquí algo bien importante, se debe evaluar en todas las etapas y no solo al final. ¿Qué evaluamos? Pues evaluamos el contexto. Ya nos había quedado muy claro la clase pasada que hay diferentes contextos educativos. Puedo evaluar la entrada, puedo evaluar el proceso y puedo evaluar el producto final. De hecho, en la clase 1 yo les presentaba justamente qué tipos de evaluaciones hay. Acuérdense de la evaluación formativa, de la evaluación sumativa, diagnóstica y de lo que yo les estuve platicando en la clase 2A que les acabo de presentar. El método de la evaluación iluminativa hace más énfasis en lo cualitativo sobre lo cuantitativo. Ya les decía yo que lo cualitativo no siempre es malo. ¿Cuál es la característica, digamos, negativa? Pues es que es subjetivo. Sin embargo, puede ser muy importante.
hablamos de una descripción e interpretación más que de la valoración y de la predicción. Es más personalizado y es por fases. Debe generarse una observación, una investigación y una explicación de por qué está pasando lo que está pasando. Y pues sí, el problema o la desventaja es lo que les decía, permite parcialidad, es ciertamente subjetivo. Y tenemos la evaluación constructivista que ha migrado en la evaluación humanista. No es tema de hoy la evaluación humanista, pero sí la evaluación constructivista, que es adecuada para proyectos sociales, nos genera una autoevaluación y nos sirve para la acreditación. O sea, es cuando nosotros no solamente de manera externa evaluamos a alguien, sino permitimos que forme parte de su proceso de evaluación. O sea, que sea un actor protagonista y no solamente una persona que esté sentada viendo cómo lo evalúan. La evaluación ahora también ha migrado a la fundamentación en las competencias y esta parte forma una investigación bien interesante acerca de las competencias genéricas y acerca de las competencias específicas de cada carrera, de cada profesión. No solo la formación académica, también el desarrollo humano. O sea, aquí en el modelo por competencias, como ustedes ya se habrán dado cuenta y lo vieron en clases anteriores, pues en realidad no solo nos fijamos en si la persona es apta académicamente o no, sino también tenemos que pensar lo que yo les decía en el humanismo. ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cuáles son las implicaciones éticas de su forma de actuar? Hablamos aquí de que a la sociedad le tenemos que rendir cuentas por la cantidad de dinero que se invierte en la educación. Entonces tiene que ver con que no solamente formemos excelentes profesionistas, sino excelentes personas, aunque suene a comercial de una preparatoria. Los conocimientos, las habilidades y las actitudes para desempeñar una ocupación. Ya en la clase pasada platicábamos de cómo se genera esto. Y bueno, las competencias, yo les decía, pueden ser profesionales, genéricas o específicas. Hay competencias ya mundialmente aceptadas de formación humana y de apoyo. Esta liga de apoyo que se las voy a copiar en un ratito en los comentarios, me interesa mucho que la vean. Habla de la evaluación holística, pero desde todos los aspectos que se puedan ver, está súper completa esta presentación. No es específica de instituciones educativas, pero a mí me pareció bien interesante que ustedes lo verifiquen. Es una presentación muy bien hecha y bien fundamentada. Entonces, les voy a pedir que la vean. También la vamos a platicar mañana. Y justo les pongo aquí, prepárense para mañana en la clase virtual que haremos. Acuérdense que vamos a jugar Kahoot. Lean, no se les olvide leer. Vamos a estar hablando de nuestro informe de evaluación. Por supuesto que mañana vamos a estar hablando de los comentarios del modelo holístico. Vamos a hablar de los periodos y de los modelos de evaluación. Entonces, prepárense muy bien para la clase de mañana para que podamos participar de la mejor manera, de la manera más rápida. Les agradezco como siempre el favor de su atención y acuérdense de hacer el examen hoy en la noche. Gracias.